padres de familia, muy buenos días, niños. Bienvenidos a la sesión del día de hoy, jueves 25 de febrero. Me da mucho gusto estar un día más con ustedes en estas clases a distancia y también quiero agradecerles todo el esfuerzo que han mostrado todo este tiempo y todas las ganas que le echan a la realización de sus actividades. Hay que estar concentrados, por favor, y reunir tu material. Para la primera actividad necesitarás tu guía aplicados porque trabajaremos con español. Para la segunda actividad trabajaremos con matemáticas y necesitarás tu libro de matemáticas 5. Y para la actividad número 3 trabajaremos con tu materia de historia, por lo cual necesitarás tu libreta de historia y tu libro de historia. Hay que estar atentos y concentrados, no se me pasen nada de este video. Recuerden que las evidencias son muy importantes y ustedes tienen que colocar fecha, título, instrucciones y su nombre. Y que estas evidencias sean claras para yo podértelas calificar. Si presentas alguna dificultad, puedes contactarme y yo te ayudo de manera individual sin ningún problema. Hay que echarle muchísimas ganas. Vamos a comenzar con la clase. Muchísima suerte. Para esta primera actividad estarán necesitando tu guía aplicados. Trabajaremos con la materia de español con el tema mapa conceptual y cuadro sinóptico. El objetivo de esta clase es que tú identifiques la diferencia entre uno y otro, así como también por qué son tan importantes o qué utilidad tienen ambos y cómo los podemos realizar. Antes de iniciar quisiera hacerte algunas preguntas. ¿Reconoces la diferencia entre mapa conceptual y cuadro sinóptico? Ambos nos sirven para lo mismo. Muy bien, hay que concentrarse y yo se los voy a explicar. Un mapa conceptual y un cuadro sinóptico son muy importantes, pero ¿por qué son de demasiada importancia? Bueno, es que ambos nos van a servir como herramientas para resumir la información y presentarla de manera gráfica. Que al momento que tú observes ese mapa conceptual y ese cuadro sinóptico puedas comprender el tema y la información que ahí se te presenta. Tanto el mapa conceptual como el cuadro sinóptico nos van a presentar la información de lo general a lo específico y va a estar estructurado de manera jerárquica o por categorías. ¿Qué quiere decir esto? Que primero tiene que ir el título o tema, posteriormente los subtemas y los subtítulos, así como también después viene la definición o ejemplos de esos temas o subtemas. Tienen que estar separados cada uno de los niveles. Por eso se dice que está estructurado por categorías. Tanto el mapa conceptual como el cuadro sinóptico nos van a servir para organizar la información, así como también para sintetizarla. ¿Qué quiere decir sintetizarla? Colocar la información más importante de ese tema y que a nosotros nos pueda servir para informarnos o explicarnos cualquier tema que nosotros estemos investigando. Tanto el mapa conceptual como el cuadro sinóptico tiene que ir organizado por títulos, subtítulos, definiciones o ejemplos. Así tienen que ir los niveles estructurados y separados. Pero tanto el mapa conceptual como el cuadro sinóptico tienen diferencias. ¿Cuáles crees tú que sean las diferencias de estas dos herramientas para resumir la información? Ok, te las explico. La principal diferencia es que el mapa conceptual presenta la información de arriba hacia abajo. Que el mapa conceptual va a utilizar figuras geométricas como cuadrados, rectángulos, círculos, líneas y palabras conectoras. ¿Qué quiere decir palabras conectoras? Son palabras que van a enlazar toda la información. Estas palabras nos van a servir para relacionar la información que tiene ese mapa conceptual. A diferencia del mapa conceptual, el cuadro sinóptico presenta la información de izquierda a derecha. Y el cuadro sinóptico no va a utilizar ni cuadros, ni flechas, ni líneas, ni círculos. No. El cuadro sinóptico va a utilizar llaves. Estas llaves
tiene la función de separar los niveles. Va a separar el tema de los subtemas y de la información y va a ayudar a relacionar la información de este cuadro sinóptico y que nosotros la podamos entender. Como ustedes se pueden dar cuenta, ambas herramientas tienen similitudes, pero también tienen diferencias. ¿Por qué recalcar las diferencias? Porque no es lo mismo un mapa conceptual y un cuadro sinóptico. Pueden servir para lo mismo porque ambos sirven para resumir información y que nosotros podamos localizar lo más importante rápidamente y que al visualizarlos nosotros entendamos ese tema o su explicación. Recuerden que deben de estar estructurados mediante un título, subtítulo, definiciones o ejemplos, pero tienen diferentes recursos que utiliza cada uno. No se les olvide. Ahora con esta explicación nos vamos a la actividad. Pongan mucha atención, por favor. Para realizar esta actividad te ubicarás en tu guía aplicados página 48 y 49. Trabajaremos con el tema mapas conceptuales y cuadros sinópticos. En el punto número 1 vas a observar el ejemplo que ahí te muestran y vas a colocar en la tabla qué es lo que te especifica cada nivel. Por ejemplo, el primer nivel te describe el tema principal. Tienes que colocar qué es lo que te explica el segundo nivel, el tercer nivel y el cuarto nivel. Después de que termines el punto número 1, te pasarás al punto número 2, en el cual tienes que responder qué recurso es el que te muestran, un mapa conceptual o un cuadro sinóptico y cómo lo identificaste, con qué recursos lo identificaste. Posteriormente a eso te pasarás al punto número 3, donde vas a encerrar los elementos que debe tener un cuadro sinóptico. Puede ser 1, 2, 3 o los 4. Posterior a eso te ubicarás en el punto número 4, en el cual vas a leer el tema las aves. Y después de que lo leas, vas a clasificar la información de ese texto en el cuadro sinóptico, colocando los subtemas que hagan falta, las causas que hagan falta y los ejemplos de esas aves que ahí te solicitan. Tienes que leer muy bien ese texto para poder completar el cuadro sinóptico. Tómate el tiempo que tú requieras para realizar esta actividad. Cuando la termines, nos pasaremos a la número 2. Muy bien, niños, vamos por tu actividad 2 en tu materia de matemáticas con el tema área del rombo, romboide, cuadrado y rectángulo. Para esta actividad ocuparás tu libro de matemáticas 5. En esta ocasión te estaré recordando qué es el área y cuáles son las fórmulas de estas figuras para calcularla y cuál es su unidad de medida. Hay que estar concentrados, por favor, porque algunos se me están confundiendo al momento de calcular el área de algunas figuras. Primero vamos a iniciar recordando qué es el área. El área es la superficie de las figuras, es lo que está adentro de estas figuras. Y cada una de estas tiene diferentes fórmulas para calcular su área. También vamos a recordar las características de estas figuras. Primeramente tenemos al cuadrado. El cuadrado es una figura geométrica que tiene 4 lados iguales y para calcular el área tú vas a necesitar su lado y su lado. Nada más. También tenemos al rectángulo. El rectángulo es una figura geométrica que tiene 2 lados iguales y 2 iguales. Para calcular su área ocuparás la base, que es la que sostiene a la figura, y la altura, que es la que va de la base al vértice opuesto. También tenemos el romboide. El romboide es una figura geométrica que tiene 2 lados iguales en forma de diagonal y 2 lados iguales paralelos. Para calcular su área, tú ocuparás la base y la altura. La altura es la que va de la base al vértice opuesto. Y finalmente tenemos al rombo. El rombo es una figura geométrica que tiene 4 lados iguales y 2 diagonales. La diagonal mayor es la línea más grande y la diagonal menor es la línea más pequeña. Y eso es lo que vas a utilizar tú para calcular el área. Las fórmulas para calcular el área de esta figura son las siguientes. Del cuadrado es multiplicar lado por lado,
Del rectángulo multiplicar base por altura, del romboide multiplicar base por altura y del rombo es multiplicar diagonal mayor por diagonal menor entre 2, y ese es el que les está faltando a ustedes porque no me dividen entre 2. Hay que estar muy atentos, por favor, en esa figura geométrica. La unidad de medida del área también recordemos que es al cuadrado, ya sea centímetros, metros o kilómetros, y es un punto que también se les está olvidando. Colocar el área con su unidad de medida. Ahora vamos a realizar 4 ejemplos de estas figuras para que lo recuerden, por favor. Estén atentos porque algunos todavía se me confunde. ¿Sale? Primero vamos a localizar qué figura geométrica es esta. Un cuadrado, ¿verdad? Después vamos a ubicar la fórmula para calcular el área del cuadrado. Es esta. La vamos a colocar aquí. Por favor, ese será nuestro primer paso. El segundo paso es sustituir estas letras por los números. 9 por 9. El tercer paso es calcular esa multiplicación. 9 por 9, 81. Quiere decir que el área de este cuadrado son 81 centímetros cuadrados porque multipliqué lado por lado. Así resolverán ustedes la del cuadrado. Ahora vamos a resolver la del rectángulo. ¿Por qué es un rectángulo? Porque tiene 2 lados iguales y otros 2 iguales y sus ángulos miden 90 grados. Vamos a ubicar la fórmula que es base por altura y la anotamos aquí. Después vamos a sustituir estas letras por los números. Base, 13 centímetros por altura, que es 7. Después de eso vamos a hacer la multiplicación. 13 por 7. 7 por 3, 21. Llevamos 2. 7 por 1, 7 y 2, 9. Quiere decir que el área de este rectángulo son 91 centímetros cuadrados porque multiplicamos base, que fue 13, por altura, que fue 7. Así lo calculamos. Ahora vamos con el romboide. Vamos a localizar la fórmula para calcular el área de este romboide, que es base por altura. Después de ubicarla, vamos a sustituir estas letras por los números. Base, que es 15 centímetros, por la altura, que es 11. Después de sustituir, vamos a realizar esta multiplicación. 15 por 11. 1 por 5, 5. 1 por 1, 1. 1 por 5, 5. 1 por 1, 1. Sumamos. Y nos damos cuenta que el área de este romboide es 165 centímetros. Pero ahí, ¿qué me falta? Al cuadrado. Esa es la unidad de medida. ¿Cómo calculamos esta área? Multiplicando la base, que son 15, por la altura, que son 11 centímetros. Así la realizarán ustedes. Ahora pasamos a resolver la del rombo y la que más se les ha dificultado. Vamos a localizar la fórmula para calcular el área del rombo. La anotamos. Segundo, vamos a sustituir estas letras por los números. La diagonal mayor es la que mide más y la diagonal menor es la que mide menos, entre 2. Lo tercero que voy a hacer yo es realizar esta multiplicación. 11 por 9, 9 por 1, 9, 9 por 1, 9. 99 centímetros cuadrados entre 2. Y el paso final, y el que los demás no tienen, es que el 99 le vamos a sacar la mitad o dividir entre 2. ¿Por qué entre 2? Porque así es la fórmula. El 2 cabe en el 9, ¿cuántas veces? 2 por 1, 2. 2 por 2, 4. 2 por 3, 6. 2 por 4, 8. 2 por 5, 10. No podemos llegar al 9, entonces el número que nos sirve es el 8. 2 por cuánto nos dio 8, por 4. Realizamos la resta, bajamos el 9. El 2, ¿cuántas veces cabe en el 19? O un número multiplicado por 2 que nos acerque a 19. 2 por 9, ¿verdad? ¿Por qué por 9? Porque nos da 18. Hacemos la resta. Como vemos que aún no tenemos residuo 0, ponemos un punto y bajamos el 0. El 2, ¿cuántas veces cabe en el 10? Un número que nos acerque a 10 multiplicado por 2. Por 5, ¿verdad? 2 por 5, 10.
Ahí está. Quiere decir que el área de este rombo son 49.5 centímetros cuadrados. ¿Por qué? Porque al 99 le sacamos la mitad, lo dividimos entre 2. Esa es la manera en la que ustedes van a calcular el área del cuadrado, rectángulo, romboide y rombo. Tienen que ubicar las fórmulas e ir haciendo los pasos que yo les mostré para que no se me confundan. El rombo es el único que se divide entre 2 al final para calcular el área de esa figura. Ahora pongan más atención porque voy a explicar la actividad. Ubícate en tu libro de matemáticas 5 en la página 82. En el punto número 1, ustedes van a calcular el área del cuadrado, rectángulo, rombo y romboide que ahí les muestran. Ahí no trae medidas, pero yo se las voy a proporcionar y ahorita les voy a explicar por qué. El cuadrado, su lado mide 4 y su otro lado mide 4. ¿Por qué? Porque mide 4 cuadritos y 4 cuadritos. Por lo tanto, vamos a tomar en cuenta como centímetros. El rectángulo, su base mide 5 porque mide 5 cuadritos y su altura mide 3 porque mide 3 cuadritos. Entonces, vamos a colocar 5 centímetros de base y 3 centímetros de altura. En el rombo, su diagonal mayor mide 6 y su diagonal menor mide 4 porque esta mayor mide 6 cuadritos y la menor mide 4 cuadritos. Y finalmente el romboide. El romboide, su base mide 4 centímetros y su altura 3 centímetros porque esta mide 4 cuadritos y la altura mide 3 cuadritos. Esas son las medidas que tú vas a utilizar para calcular el área de estas 4 figuras geométricas con los pasos que ya te mostré y utilizando estas fórmulas. Es muy importante que sigas paso a paso para que no te confundas y puedas llegar a un resultado correcto. Ahora te vas a ubicar en el punto número 2. Una vez que estés ubicado en el punto número 2, vas a ir a la página 221 y vas a recortar el romboide morado. Una vez que lo recortes, fíjate en la parte punteada y la vas a recortar de la siguiente manera. Cuando la recortes, lo que tú vas a realizar es pegar estas partes para formar el rectángulo que se te muestra en esa página. ¿Ya te fijaste? Así te tiene que quedar la figura y así tú la vas a pegar en ese rectángulo. Si te fijas, la medida de ese rectángulo, su base va a ser 6 centímetros y su altura 6 centímetros. Cuando ya tengas pegado las partes y formado el rectángulo morado, vas a calcular el área de ese rectángulo. ¿Cómo se va a calcular? Multiplicando base por altura. Y tu respuesta la vas a colocar en la línea que dice de la siguiente manera. ¿Cuál es el área del romboide ahora convertido en rectángulo? Estos números son los que vas a utilizar tú para calcular el área de ese rectángulo que formaste con el recortable morado y con sus dos partes, ¿sale? Esa sería tu segunda actividad. Hay que estar concentrados, por favor, y tomarse todo el tiempo que ustedes necesiten. Una vez que la termines, nos pasaremos a la actividad número 3. Bien, niños, vamos por su última actividad del día de hoy en su materia de historia. Para esto van a necesitar su libreta de historia y su libro de historia. El tema que trabajaremos sería caudillos revolucionarios. El objetivo de la clase es que tú identifiques qué personajes fueron los que participaron en la Revolución Mexicana. Hay que recordar primero, antes de iniciar el tema, que después de las 3 décadas que gobernó Porfirio Díaz, surgieron en nuestro país varios problemas o varias dificultades. Una de ellas fue la inconformidad de los ciudadanos por los empleos mal pagados y por las malas condiciones en las que estaban esos empleos, así como también por la baja economía que tenía el país. Debido a eso, se desarrolló la Revolución Mexicana el 20 de noviembre de 1910.
Pero ¿cuál era el objetivo de esa guerra o de esa revolución mexicana? El principal objetivo era derrocar a Porfirio Díaz o acabar con la dictadura del porfiriato. Durante esta revolución mexicana se levantaron en armas varios grupos sociales. Estos grupos sociales eran comandados por caudillos. ¿Qué significa caudillos? Es un jefe el cual es el líder del grupo, y ese líder del grupo es respetado y considerado como el que va a mandar en ese grupo de ciudadanos. Algunos de estos jefes o de estos caudillos elaboraron algunos documentos o algunas leyes. Estas beneficiaron a nuestro país y algunas se conservaron por mucho tiempo. A continuación te diré cuáles fueron estos caudillos y líderes que participaron en este levantamiento de la Revolución Mexicana y qué realizó cada uno de ellos. En primer lugar tenemos a Emiliano Zapata. ¿Qué hizo este caudillo en la Revolución Mexicana? Elaboró el Plan de Ayala, el cual expresaba las demandas de los campesinos que habían sido despojados de las tierras. Se exigía mediante este plan que se le devolvieran las tierras a los campesinos, jornaleros y obreros, de los cuales se habían aprovechado las autoridades del antiguo gobierno y se les habían arrebatado las tierras. Mediante este Plan de Ayala, Emiliano Zapata exigía la devolución de esas tierras a sus antiguos dueños. También otro caudillo que participó en esta Revolución Mexicana fue Francisco Villa. Pero ¿qué realizó Francisco Villa en esa época? Él elaboró la Ley General Agraria. ¿Qué decía esta Ley General Agraria? Exigía la reducción de grandes extensiones de tierra y el reparto justo de estas mismas. Exigía mediante esta Ley General Agraria que las tierras se repartieran de manera equitativa, de manera igualitaria con todos los campesinos y que no hubiera personas que tuvieran más que otros, ni tampoco que se aprovecharan las autoridades de esas tierras ya que tenían dueño y anteriormente se las habían quitado. Ese era el objetivo de la Ley General Agraria. También otro de los personajes principales que participó en la Revolución Mexicana fue Venustiano Carranza. ¿Qué hizo Venustiano Carranza o por qué se consideró una de las figuras más importantes? Este convocó al Congreso Constituyente y también elaboró y promulgó una nueva Constitución. ¿Con qué objetivo la promulgó? Con el objetivo de mejorar la industria de nuestro país y también mejorar la educación de los mexicanos. Por eso es uno de los personajes más recordados de esta Revolución Mexicana. También participó Álvaro Obregón. Este tenía la idea de convertir a nuestro país en un país próspero y moderno. ¿Qué quiere decir próspero y moderno? Que el país en el que vivíamos iba a estar actualizado, iba a estar a nivel de todos los demás países y los empleos iban a ser mejores pagados. Ese era el objetivo de Álvaro Obregón. En esta época, el medio de transporte que utilizaban estos grupos revolucionarios era el ferrocarril, ya que este les permitía trasladar a muchas personas de estos mismos grupos y también cargamento, alimentos, etc. Todos estos líderes que les acabo de mencionar, tanto Emiliano Zapata, Francisco Villa, Venustiano Carranza y Álvaro Obregón, como ustedes lo recordarán en la clase pasada, se pusieron en contra de Victoriano Huerta. Recuerden que se pusieron en contra debido a que Victoriano Huerta mandó matar a Francisco I. Madero y usurpó la presidencia de nuestro país. Entonces, estos líderes revolucionarios no lo aceptaron como presidente y lo llamaron usurpador. Debido a toda esta presión que realizaron estos cuatro líderes, Huerta se vio obligado a huir del país. Por lo tanto, la presidencia de México la ocupó de manera interina Venustiano Carranza. Esto no crean que fue del agrado ni de Emiliano Zapata ni de Francisco Villa. ¿Por qué creen ustedes que tanto Emiliano Zapata como Francisco Villa se hayan enojado porque Venustiano Carranza ocupó la presidencia de nuestro país? Esto debido a que ambos consideraban que Venustiano Carranza no luchaba
por los derechos de los campesinos y que no se identificaba con las peticiones de estos campesinos, que nada más iba a luchar por su beneficio propio. Entonces, este disgusto volvió a causar enfrentamientos entre estos dos grupos, el de Venustiano Carranza y Álvaro Obregón y Emiliano Zapata y Francisco Villa. Ahora eran dos grupos contrarios, ya que no llegaban a acuerdos, y de este movimiento o de este enfrentamiento revolucionario resultó ganador otra vez Venustiano Carranza, con la ayuda, por supuesto, del general Álvaro Obregón. Este triunfo de Venustiano Carranza, que les acabo de mencionar, surgió en 1915 y en ese entonces todas las peticiones de los ciudadanos quedaron plasmadas en la Ley General Agraria y en el Plan de Ayala. Estos fueron, niños, los caudillos que participaron en la Revolución Mexicana. Como se habrán dado cuenta, estos líderes luchaban por sus ideales y por sus derechos, y aunque no coincidían con estos ideales y no llegaban a unos acuerdos, cada uno aportó cosas buenas a nuestro país. ¿Sale? Esta fue la explicación, niños, del tema caudillos revolucionarios. Espero y esta explicación te sirva para que tú puedas realizar la siguiente actividad. Pon mucha atención. Para realizar esta actividad te ubicarás en tu libreta de historia y puedes apoyarte en tu libro, página 97 y 98. Tienes que colocar la fecha, el título y las instrucciones y posteriormente realizar la actividad, la cual va a consistir en unir con línea de colores el nombre del caudillo con la propuesta que realizó durante la Revolución Mexicana. Tómate el tiempo que tú requieras para que realices esta última actividad. Bien hecho, niños. Llegaron al final de sus clases. Excelente, niños. Han llegado al final de sus clases. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí y no saltarse nada de este video. Espero las evidencias en el transcurso del día con todos sus datos, nombre, título, instrucciones y fecha. Cualquier duda, estoy a sus órdenes. Te mando un fuerte abrazo y un beso de parte de tu maestra, que te quiere y te extraña y te espera el día de mañana. Bye.